Pero ¿por qué todo el mundo que tiene la batidora Mini Pimer está tan contenta? ¿Será porque es la original? ¿La que lleva desde 1959 batiendo en las cocinas de medio mundo? ¿Será porque va como un pepino? Es el que va como un pepino. ¿O acaso hay algo más que a simple vista no se ve? Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy mismo, porque vamos a hacer su unboxing, la review, y también vamos a ver cómo funciona marcándonos un par de recetas riquísimas. Poneos cómodos que vamos ya con la Mini Pimer Multi-Quick 7 de Braun y su delicada potencia. Bienvenidos, amigas y amigos, al canal de Comancom, el ratillo que pasamos con vosotros hablando de electrodomésticos, marchando el unboxing. En la caja de la Mini Pimer 77045X encontramos unas instrucciones muy completas que incluso nos indican cómo se debe batir cada alimento. La batidora en sí, de diseño elegante y con un acabado en acero inoxidable pulido y negro premium espectacular, y 4 accesorios. Un vaso medidor de 600 ml de plástico libre de BPA, unas varillas para montar y batir huevos, nata, etc. Un recipiente picadora de 350 ml, ideal para picar queso duro, frutos secos, hierbas, zanahorias, y que además, como el resto de los accesorios, viene con un anillo de silicona antideslizante. Por último, tenemos un recipiente picadora batidora de 1250 ml, que viene con 2 cuchillas, una cuchilla mezcladora para batir cualquier receta o para picar grandes cantidades, y una cuchilla dentada especializada en picar hielo. Características destacadas. Una cualidad fundamental en una batidora es que tenga una buena potencia, como es el caso de la Mini Pimer, que tiene una potencia de 1000 vatios, gracias a la cual bate a gran velocidad y además tritura los alimentos duros muy fácilmente, lo cual está muy bien, pero estamos hablando de la Mini Pimer, la líder de las batidoras, por eso tenemos que exigirle mucho más, y es en este punto en el que os quiero hablar de las características únicas en el mundo de la Mini Pimer. El set más completo de accesorios. Esta es la batidora con más accesorios del mundo, para que con un solo cuerpo puedas preparar cualquier receta sin tener que comprar otro aparato. Como hemos visto, el pack que estamos viendo hoy trae 4 accesorios, pero nosotros podemos adquirir por separado cualquier otro accesorio y ampliar así nuestra colección poco a poco según nuestras necesidades. Entre otros, vamos a encontrar procesadores de alimentos, molinillos de café y pasapurés. Además, son muy cómodos de utilizar. Por ejemplo, vamos a pasar de un accesorio a otro con un solo clic gracias a su sistema Easy Click Plus. Tecnología de cuchilla activa, Active Blade. El brazo de la Mini Pimer es el único que es retráctil. Esto significa que cuando la batidora se encuentra con un elemento duro, este sube, permitiendo que la cuchilla avance cortando más alimentos sin esfuerzo por nuestra parte. Esta tecnología consigue el triple de superficie de corte que el de las batidoras convencionales y facilita el mezclado, ahorrándonos hasta un 40% de esfuerzo cuando molemos alimentos duros, ya sean estos crudos, secos o congelados. Cuchilla trituradora adicional, Power Bell Plus. La cuchilla de esta batidora tiene a su vez una pequeña cuchilla adicional especializada en trituración. Gracias a ella vamos a obtener más cortes por rotación, por lo que la mezcla de piezas grandes y duras la vamos a hacer con mayor facilidad. Tecnología de velocidad inteligente, Easy Smart Speed. Otra característica distintiva de esta batidora es que solo tiene un botón de potencia, que vendría a funcionar como el acelerador de un coche. Para incrementar la velocidad, solo tenemos que presionar más el botón y viceversa.
Con esta tecnología conseguiremos batir sin interrupciones y de una forma muy natural, transmitiendo nuestro toque personal directamente a la receta que estemos haciendo. ¿Que queremos un resultado fino? Apretamos más. ¿Que queremos dejar la mezcla con una textura más gruesa? Pues apretamos menos. Solo nos tenemos que dejar llevar por nuestra intuición. Todas estas características hacen que la Mini Pimer trabaje un 50% más rápido que el resto. Pero os cuento algo más. Los diseñadores de Braun diseñaron la campana de la batidora de forma que ésta no succione los alimentos y que cuando tú estés batiendo tu salsa favorita, esta no te salpique. ¿Cómo funciona? Ahora que conocemos un poquito mejor a la Mini Pimer, vamos a darle un poco de caña. Por eso os voy a ir marchando un par de recetas como estas. Un granizado de naranja y una nata montada con fresas, chocolate y nueces. ¿Cómo lo veis? Para el granizado de naranja vamos a utilizar el recipiente grande con la cuchilla dentada. Primero añadimos los cubitos de una cubitera donde previamente hemos congelado zumo recién exprimido de naranja. Empezamos a picar. Después añadimos un vaso de zumo de naranja con una pizca de azúcar si crees que lo necesita. Y ya solo nos quedaría continuar picando hasta conseguir la textura deseada. Vamos a echarle un traguito a ver qué tal. Está súper fino. ¿Cómo puede ser que haya una cosa tan rica y tan sana? Aquí falla algo. Por cierto, si queréis adquirir esta batidora, lo podéis hacer en nuestra tienda online, concentros.com. La estaréis comprando a un precio genial y también apoyando al comercio local que está más cerca de vosotros. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Nata montada con fresas, chocolate y nueces. Para esta receta, la nata ha de estar bien fría. En mi caso, incluso he enfriado en el frigorífico las varillas y el vaso de la batidora. Primero vertemos en el vaso la nata con algo para darle consistencia, por ejemplo un poco de queso estilo Filadelfia. Después empezamos a batir. Agregamos un poco de azúcar glass y continuamos batiendo hasta que se termine de montar la nata. Seguidamente montamos el postre con toda la gracia que Dios haya querido darnos. Bueno, pues voy a probar también la nata montada, simplemente para ver si está mejor o peor que el granizado de naranja. La historia del abuelo Cebolleta. A ti, que te has quedado hasta el final, primero te doy las gracias. Y en segundo lugar te cuento la curiosa historia del abuelo Cebolleta. Resulta que la primera Mini Pimer fue diseñada en el año 1959 por un ingeniero español, Gabriel Lluelles, que trabajaba para la empresa española Pimer. De ahí su nombre, Mini Pimer. Pues bien, tal fue el éxito de esta batidora que Pimer acabó siendo comprada por Braun, marca que continuó mejorando el invento hasta convertirlo en lo que hoy hemos visto aquí. Pero eso sí, respetando su nombre español original. O sea que uno de los mejores utensilios de cocina del mundo tiene el salero español y la tecnología alemana. ¡Ole mi niña! Y esto solamente puede significar una cosa.
que tienes que suscribirte al canal de Command Con pinchando en esta K para seguir descubriendo electrodomésticos que quieren alegrarte tu día a día. Y nos vemos en el próximo vídeo, que viene por aquí, por aquí, por aquí.